Hola, muy buenas a todos. Soy Eloy de Vitaquarium y bueno, hoy quería hablaros de unos cuantos peces, digamos los más conocidos o los más comerciales o los peces que más se habla de ellos en acuariofilia, en este caso dulce. Y bueno, he hecho una selección de estos 4 porque eso, creo que son los que más se suelen ver. Y luego también los más atractivos, porque también tienen que ir un poco en relación. Y bueno, del primero del que quería hablaros es del guppy, de la Poecilia reticulata. Un poco raro el nombre científico. Y bueno, el guppy tiene, digamos, eso, el pez por excelencia de dulce, tanto para los que empiezan como para los que llevan tiempo, porque es un pez muy atractivo, muy colorido, es muy resistente. Cuando me refiero a resistente, me refiero a que bueno, los parámetros del agua no hace falta que estén siempre perfectos, porque ellos aguantan, lo suyo es tener lo mejor posible, pero ellos aguantan variaciones tanto de temperatura como de KH, como de pH, y bueno, y por eso son aptos para principiantes y para todo el mundo. Quería deciros que son originarios de Sudamérica. Sudamérica, Centroamérica también se puede encontrar, en realidad más parte del mundo, pero su origen vendría a ser de allí. Bueno, se pueden encontrar en lagos, en ríos, con aguas más calmadas, más movidas, y bueno, son peces que se adaptan muy bien a todo su entorno. Bueno, como hemos dicho, al provenir de una zona de Sudamérica y de América Central, es una zona tropical, por lo tanto la temperatura siempre hay que tener en cuenta que debe estar entre unos 20 y 28 grados, sería para que estén perfectos. Incluso pueden aguantar menos o más temperatura. Ya no sería ideal para ellos, pero aguantarían bien. Bueno, también deciros que bueno, son peces que son fáciles de criar en cautividad. Lo suyo se suele poner un macho por unas 3 hembras, más que nada porque el macho suele ser bastante constante y suele ser un poco pesado yendo detrás de las hembras. Entonces, al poner más número de hembras, pues digamos que pueden estar un poco más tranquilas, porque se reparten un poco ese constante acoso, digamos. Y bueno, también lo que pasaría es que al haber más hembras también tenemos la posibilidad de que nos críen más. Y bueno, es muy fácil su cría, porque si le da los parámetros ideales y una buena alimentación y un buen sitio donde puedan esconderse las crías cuando nazcan, mucha vegetación o zonas así un poco más apartadas, el sustrato, las piedecitas del sustrato también les va bien para esconderse ahí, pues podemos criar y tener digamos que podemos disfrutarlo mucho, una buena experiencia. Son peces vivíparos, son peculiares porque no son peces que pongan huevos, es decir, las hembras paren a las crías. Y bueno, y como dato curioso es que las hembras pueden elegir el momento para expulsar a las crías. Normalmente suele ser cuando las condiciones son las apropiadas, que no haya depredadores, que haya sitio donde puedan esconderse. Digamos que la hembra elegirá un poco ese momento.
Por eso puede ser que pueda parir en 2 veces, o sea, en 2 veces o incluso en 3, expulsar de algunos, luego esperar un poco o unos días, incluso puede tenerlos guardados allí hasta meses. Y luego, bueno, las crías para que salgan adelante es algo sencillo, es bastante fácil. La alimentación no deja de ser la misma, sería alimento comercial, tanto seco como congelado, lo más pequeño posible, y bueno, lo que comen los padres realmente. Y bueno, la esperanza de vida más o menos suele ser en torno a los 2-3 años, dependiendo de la calidad del acuario, pero más o menos 2-3 años ya, y a los 3 meses ya son maduros sexualmente, o sea que en poco podemos tener un acuario completamente lleno de guppies. Y eso, como hay una variedad muy grande de colores, de las aletas, sobre todo las aletas caudal, la dorsal, con tamaños, y la verdad es que es un pez muy atractivo, siendo el macho bastante más colorido que la hembra, y es un pez apto para cualquiera. Bueno, del siguiente pez que quería hablaros de agua dulce es el tetraneón. Y bueno, el tetraneón es un pez de origen de Sudamérica también, más que nada del Amazonas, de afluentes del Amazonas, no puede vivir en ríos, en lagos también. Y nada, es un pez muy conocido en el hobby, en la acuariofilia, porque bueno, es un pez muy llamativo, es un pez chiquitito, es azul brillante. De hecho, su nombre se le llama así por el atractivo que tiene su color, que parece un neón. Es así brillante y azulito. Bueno, es un pez que no suele superar los 3 centímetros. 3 centímetros como mucho, ya no crece más. Son peces que suelen ir en el cardumen, es decir, van en bancos enormes. Hay una jerarquía entre ellos. Suelen ir los que más jerarquía más alta suelen ir en el centro del grupo, mientras los demás son los que protegen, digamos. Se suelen utilizar mucho en acuariofilia, porque por eso pues, son peces atractivos, porque son bastante fáciles de cuidar. Al ser tropicales también hay que mantenerlo a unas temperaturas un poco más estables y un poco suelen ser temperaturas altas, ya que en el Amazonas hay zonas que hay temperaturas elevadas. Estamos hablando de entre 21, 27 grados más o menos, y si puede ser más estable posible. Son peces que diferencia sexual es prácticamente inapreciable o no se puede diferenciar. Es muy complicado que procreen en acuarios. Es muy complicado, ya que habría que adaptarlo totalmente para ellos, habría que oscurecer el acuario entero, taparlo, muchísima vegetación y bueno, hay que proveerlo de unas cosas que digamos que cualquier usuario en su casa no haría. Quiere disfrutarlo día a día y no ponerse en eso, o sea que es complicada la reproducción en cautividad. Bueno, la alimentación para ellos es igual que
que cualquier pez tropical, acepta tanto alimento seco como congelado, comercial, y no basta alimentarlo 2 veces al día o 1 vez al día, y con eso ya darle variada, pero suele ser muy fácil de adaptarse. La esperanza de vida del neón suele ser un poco más longeva que hemos hablado antes, que el guppy. En cautividad pues, puede llegar a vivir hasta unos 7 años y en buenas condiciones, siempre y cuando les ofrezcamos buenos refugios, plantas con buen espacio, zonas tranquilas y una buena alimentación. Pueden llegar a vivir eso, sobre todo si van en cardumen, porque se sienten más seguros y a la vez pues menos estrés, más tranquilidad, pues más comodidad y mejor. Y bueno, compatible con el guppy, no porque no suelen ser, o sea, se puede poner, pero no es compatible porque no comparten el mismo biotopo. Aunque suelen venir de las mismas zonas, no comparten el mismo biotopo. Entonces, lo suyo es que si se monta un acuario, que sea, digamos, del mismo origen, el mismo biotopo que las otras especies. Entonces, se podría tener, pero por parámetros de agua, igual el guppy, el agua un poquito más fresca que el neón. Entonces, de compatibilidad, yo no los pondría juntos, aunque hay mucha gente que los suele tener juntos. Y nada más, es un pez sencillo, es barato, que se suele encontrar bastante barato, y si con las condiciones adecuadas es un pez muy resistente. Del siguiente pez que quería hablar es, digamos, este sí que sería el pez más conocido porque todo el mundo ha oído hablar de él, o todo el mundo al final ha tenido uno, y bueno, es el goldfish, o la típica carpita de color. Es un pez que, al ser muy resistente, se ha dado pie a que se pueda mantener en cualquier habitáculo, incluso en las típicas bolas que todo el mundo hemos visto, pero es algo que no lo desaconsejo totalmente, porque no es el pez, digamos, que solo sobrevive, no puede vivir ahí. Y bueno, y es algo que al final, pues, siempre cuando eres niño, pues, o te lo han regalado, pero digamos que eso tendría que desaparecer un poco. Lo suyo es que necesitan acuarios grandes y unos buenos cuidados y con sus buenos parámetros, y no deja, por ser un pez resistente, no quiere decir que tengamos que meterlo en cualquier sitio. Bueno, pues es el goldfish, la carpita, el Carassius aurata se llama, el nombre científico, perdón. Y bueno, y podemos encontrar una grandísima variedad de formas, de colores, digamos que el pez original, la carpa sería la carpa común. La carpa es gris, y es posiblemente una carpa que todos hayamos visto alguna vez, aunque sea en fotos o en algún vídeo. Suele vivir en ríos, lagos, y de ahí se ha ido, digamos, manipulando un poco para los acuarios.
los tamaños que no se hagan tan grandes, y luego colores y formas. Podemos encontrar desde los telescópicos, que son con los ojos, digamos, hacia afuera. Podemos encontrar los ojos de burbuja, que tienen unas bolsas de aire a los laterales. Podemos encontrar los orandas, que es como una especie, tiene una especie de tumor o de cerebro, que le suelen decir así vulgarmente. Y bueno, los cometas, que sería la carpa más, digamos, más original, pero con variaciones de color y de aletas así de velo y eso. Y bueno, al haber tantísima variedad y haberse cruzado genéticamente durante tantísimos años, pues hay mucha demanda de ellos, por eso, por ser peces que son fuertes y luego muy atractivos por su forma de nado y todo esto. Bueno, no hay que descuidar la alimentación, porque al ser peces así suelen ser muy glotones y digamos que los cuerpos, pues al estar tan cruzados genéticamente, pues no están lo mejor hecho posible, digamos, por así decirlo. Y entonces pues hay que dar una alimentación muy equilibrada. Suelen comer alimento comercial, en realidad comen cualquier cosa, pero lo suyo es darle alimento comercial. Si es un poco basado en dieta vegetariana, mejor, les ayudará a hacer la digestión. Se le puede dar vegetales como guisantes o espinacas hervidas. Pueden comer larva de mosquito, es decir, son peces omnívoros que se alimentan de cualquier cosa, pero la alimentación sí puede ser que esté controlada, porque si no son muy glotones y comerían todo el día y luego podrían tener problemas con la vejiga natatoria, que se quedan flotando al revés y todo esto, pero bueno, esto ya hablaremos más adelante. Y bueno, son peces que en cautividad pueden vivir muchos años, pueden vivir hasta 10 años. Siempre que hablemos del goldfish normal, o sea, de lo que son las variedades estas que os estoy hablando, porque luego también hay variedades tipo Carpacoi y todos estos japoneses que esto pueden vivir hasta 100 años o incluso más. O sea, son peces muy longevos. Y bueno, en cautividad, si se les da un tamaño adecuado de acuario y buena alimentación, pueden llegar a vivir 10 años perfectamente, ser parte de la familia ya. Y bueno, y poca cosa más. Bueno, necesitamos por lo menos entre 40 y 50 litros por pez, porque son peces que no paran de nadar, están todo el día nadando de un lado a otro, y al hacerse de gran tamaño, que pueden llegar a el tema de los goldfish 15 incluso 20 centímetros sin problema, y las carpas más. Las carpas podemos llegar a 30 perfectamente, siempre que les demos bien de espacio y buena alimentación. Así que lo suyo sería ponerle un acuario grandes. Y nada más, este sería compatibilidad con los demás, no, con los otros dos que hemos mencionado antes, porque este es un pez de agua fría. Se suele considerar, no, es un pez de agua fría, es originario de Asia, de todo Asia, o sea, podemos encontrar en Japón, en Corea, en China, por todo Asia. Es un pez muy, muy común allí. Y suelen ser peces de agua fría, o sea, es decir, viven muchísimo mejor entre acuarios entre 15 y 20 grados perfectamente.
De hecho es cuando más sacan su colorido y más a gusto están. Para reproducirlos en cautividad también, bueno, en acuarios no suele ser tan común, pero sí se puede dar el caso. Y bueno, siempre que tengan buena vegetación, donde puedan esconderse, donde puedan soltar sus huevos y allí pues pueden eclosionar y podrán encontrar refugio. También son aptos para estanques o para acuarios en exterior, porque precisamente por eso, porque aguantan las temperaturas bajas. También depende de la zona donde viváis. Y nada, y son peces atractivos, son resistentes, son económicos y sería una buena opción para empezar o para tener un acuario de agua dulce. Bueno, y el último pez del que quería hablaros en esta pequeña selección que he hecho de los peces más comunes en acuariofilia dulce es el pez disco. Es verdad que digamos que no es para principiantes, porque es un poco tiene un poco más de dificultades para mantenerlo, pero lo he elegido porque es muy llamativo y al final pues todo el mundo pues intenta mantenerlo en sus acuarios y al final pues lo suyo es aprender un poquito sobre él. Bueno, es un pez, para el que no lo conozca, es originario también del Amazonas, junto con el león, como os he hablado antes. Es originario del Amazonas, de afluentes del Río Negro, por ejemplo. Suele vivir en los ríos, en zonas así como con aguas muy turbias, aguas que están constantemente cambiando por el tema de las lluvias, zonas muy lluviosas. Digamos que viven en agua prácticamente destilada, o sea, porque son un cambio de agua constante. Lluvias y bueno, claro, al ser el agua tan pura, pues por eso para recrearlo en un acuario necesitas de tener a tu alcance agua con esas cualidades, agua muy pura, con pH muy bajos, al ser agua muy blanda. Y bueno, el disco original sí que sería, digamos, tenerlo así. Lo que pasa que con el paso del tiempo los acuarios, los criadores lo que han hecho es, mediante la cría y cruzarlos y todo esto, pues ha hecho que el pez disco al final, el comercial, sea un pez disco mucho más fácil de mantener. Digamos que los originales o el disco, digamos, salvaje, se tendría que mantener en pHs muy bajos, muy ácidos. Digamos, el comercial lo podemos mantener en pHs más neutros, incluso se puede llegar a criar en pH neutro perfectamente e incluso más alto. Entonces ya no hay tanta dificultad para mantenerlos en casa. Digamos que hay que intentar tener el pH, o sea, la alcalinidad bajita, o sea, el pH tenerlo bajito y las durezas también.
más que nada porque el pez va a estar más cómodo con durezas más bajas y con nitratos también muy bajos. Lo que decía antes, como el agua es muy pura de donde provienen, pues lo suyo es intentar siempre recrear esas condiciones. Bueno, la alimentación es un pez que es omnívoro, pero necesita mucha proteína. O sea, lo suyo es que coma de todo, tanto vegetales como carne, pero puede comer de todo. Lo suyo es ofrecerle un alimento variado, aunque sea comercial, que sea seco, pero que sea de buena calidad, o unas papillas que podemos hacer nosotros en casa o comprarlas, que ahora de forma comercial se venden papillas de muy buena calidad. Hay mucha variedad de pez disco en el mercado ahora. De hecho, cada vez hay más cruces y más. Podemos encontrar desde los piel de serpiente a los malboro, a los pichón. Hay infinidad de variedades. Y bueno, la cría en cautividad es bastante sencilla y no. O sea, se puede criar fácil, lo que luego para sacarlos adelante habría que apartarlos en un acuario fuera de el comunitario, donde estén los padres, o darle unas condiciones para que puedan salir las crías adelante. La curiosidad que tienen es que las crías, sobre todo en la primera etapa de vida, se alimentan de la mucosa de los padres. Y esto quiere decir que no habría que alimentarlos desde que son alevines con ningún producto, con un alimento especial, ya que se alimentan de los padres. Entonces bastaría con dejarlos con los padres y ellos mismos se alimentarían hasta que ya se separaran de ellos. Entonces habría que alimentarlos ya con alimento comercial, estas papillas y estos preparados que son adecuados. Necesitan acuarios muy grandes, por lo menos entre 50 y 60 litros por pez le daría yo, y para que puedan nadar bien, para que puedan estar a gusto. Son peces un poco sucios, por así decirlo, a la hora de comer y todo esto, es decir, entonces hay que dar hincapié a una buena limpieza del acuario y un buen mantenimiento con cambios de agua. Eso es esencial, hacer cambios de agua para bajar estos nutrientes que no queremos, para que ellos estén lo más cómodos posible. Son peces de jerarquía también, tienen una jerarquía entre ellos. Siempre habrá alguno que le darán un poco más, es decir, que suelen ser peces que el que domina, digamos que va en escala. Pegará al que, digamos que sería el alfa, pegaría al beta, el beta pegaría al siguiente y así. Lo suyo es intentar mantener el máximo de número de ejemplares posible. Yo creo que no hay un mínimo ni un máximo, pero yo creo que la relación estaría que por lo menos un mínimo entre 7 y 8 ya sería para mí lo ideal, porque por experiencia veo que se reparten un poquito más las tortas, por así decirlo. Porque si mantenemos menos y al final le cogen manía, digamos, a uno, pues el disco es un pez que en cuanto se siente digamos un poco estresado o apartado, dejará de comer, se irá a una esquina y al final irá adelgazando hasta coger enfermedades y lo más seguro acabe muriendo. O sea, hay que darle la máxima comodidad posible y si con el número más elevado
de ejemplares, pues podemos conseguir eso. Y bueno, es un pez que bueno, en cautividad puede llegar a vivir unos entre 12 y 15 años perfectamente, y se pueden hacer de buen tamaño. De tamaño estamos hablando de unos 18 centímetros más o menos. También depende de la variedad, de que según qué ejemplares, de cómo se han alimentado, cómo se han mantenido. Y bueno, y esto más o menos es un poco, quería contaros de estos 4 peces así más conocidos de agua dulce. No he hablado de la compatibilidad entre ellos, un poquito antes sí, pero por ejemplo los discos y los neones sí que vienen de la misma zona, es decir, sí que se podrían mantener en el mismo acuario, pero lo suyo sería recrear biotopos y bueno, saber de dónde el origen de cada especie y así saber si se pueden mantener juntos o no, más que nada porque facilita el mantenimiento, porque tendrá la misma temperatura, tendrá el mismo GH, el mismo pH, todo. Y nada, bueno, ya ahondaremos un poco más en cada uno de los peces y daremos más detalles sobre ellos y bueno, ya lo haremos bastante más extendido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.